escuchado la expresión, lo que hace con sus labios, lo destruyes con sus pies? Esto sucede muchas veces porque hay un problema con la conciencia. En esta breve reflexión les hablaré de un tip que el apóstol Pablo nos habla acerca de la conciencia. La conciencia la tenemos todos. Todo ser humano tiene una conciencia. Esta tiene que ver con nuestros estados, nuestros actos y nuestra existencia. El problema de la conciencia es cuál es la actitud de nuestro corazón para determinadas decisiones. ¿Qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón? Nuestros pensamientos. Entonces, fíjese, muchas veces pasa esto, que nosotros podemos decir algo, pero no somos consecuentes a lo que estamos interiormente viviendo. Recuerdo hace años de un evangelista que decía que él le fue muy difícil ser honrado, porque desde temprana edad él era un hombre que se dedicaba a robar. Y dice él que cuando vino Jesucristo a su vida, él supo lo que era la honradez. Quiere decir que este evangelista no le reprobaba su conciencia de sustraer lo que no era suyo. Su punto más alto de conciencia era que lo que él quería, él lo tomaba como fuera. Y él comentaba esto, decía que Jesucristo vino a su vida y el ser honrado le fue para él muy difícil. Él se esforzó por ser honrado y él ya murió y él fue un hombre transformado por Jesucristo. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos lo siguiente con respecto a la conciencia. Hechos 24:16. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Todo creyente está llamado a tener una conciencia limpia. Todo creyente está llamado a tener una conciencia irreprensible. ¿Qué quiere decir? Una conciencia que no nos reprende a nosotros y estamos bien delante de Dios y delante de los hombres. Pero ¿cuál es el tip que el apóstol Pablo nos dice aquí? El apóstol Pablo nos dice que él se esforzaba por tener una conciencia irreprensible, dice, delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que usted y yo nos tenemos que esforzar por tener una conciencia irreprensible, una conciencia que no nos reprenda, una conciencia en que las acciones que nosotros hagamos, mis hermanos, no nos reprenda interiormente a nosotros. Que lo que usted está haciendo en este momento en su vida no le vaya a reprender en su interior. Entonces nosotros tendremos paz con Dios y tendremos paz delante de los hombres. ¿Y usted sabe qué? ¿Por qué delante de los hombres? Porque muchas veces los creyentes podemos tener reacciones negativas o palabras negativas o deseos negativos hacia otra persona, hacia el vecino, hacia la persona que te causó algún daño, y tenemos esa palabra y la gente lo primero que te va a decir es: pero este no tiene a Cristo en su corazón, este no es creyente. Porque lo que la persona que no conoce a Cristo espera de nosotros es que seamos personas con una conciencia irreprensible, que seamos hombres y mujeres, que lo que nosotros creemos interiormente se refleje exteriormente, ya sean palabras y acciones.
Si usted y yo decimos que somos hombres y mujeres fieles de una sola mujer, de un solo esposo, eso debe ser consecuente a mis acciones. Eso no puede ser, mis hermanos, que yo estoy diciendo que soy esposa de un solo hombre, pero yo estoy en el chateo con otros hombres. No puede ser, mis hermanos, que yo estoy diciendo que soy marido de una sola mujer, pero yo estoy viendo cosas en el internet o en mi celular que no tengo que estar viendo. ¿Eso qué va a pasar? Eso le va a reprender a usted en su corazón y en su vida y delante de las personas. No puede ser, mis hermanos, que ya nosotros como creyentes y ya conociendo más de la palabra, nosotros estemos en el mismo camino de antes. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando entra al corazón de todos, comienza a traer transformación. Y las personas se van a dejar llevar, mis hermanos, más en nuestras vidas. El testimonio no es la palabra en nosotros, el testimonio es nuestra vida misma. Y Pablo, ¿qué nos dice aquí? Que él se esforzaba. ¿Que es difícil? Sí, a veces es difícil, porque usted tiene que desechar pensamientos, usted tiene que desechar conductas, usted tiene que desechar cosas que ya sabe que son de la vieja naturaleza, para estar en paz delante de Dios y de los hombres. Fíjese que en la palabra nos dice tantas cosas con respecto a esto, a tener una conciencia pura, a tener una conciencia irreprensible, que la palabra está inspirada a que nosotros como creyentes lleguemos a ese punto máximo de tener una conciencia que esté bien delante de Dios y delante de los hombres. Que usted y yo podamos ir delante de la persona y estar en paz, que lo que tenías que hacer, eso hiciste. Si tienes que darle perdón a alguien, tú perdonas. Si tienes que ser generoso con alguien y tienes para hacerlo, tú lo haces. Si el Señor te está guiando a hacer determinado trabajo, tú lo haces y lo haces sirviendo bien a esa persona como sirvieras al Dios mismo. No hay una conciencia que nos reprenda de yo hice mal este trabajo porque en el fondo esa persona me cae mal, o es en el fondo esa persona no me está pagando lo que me debe pagar. Cuando ya usted hizo un negocio con la persona, ya quedaron en un acuerdo. O yo no hago cosas que realmente yo sé en mi corazón que lo estoy haciendo por venganza, o porque estoy enojada con mi esposo o mi esposa y ahora yo no voy a contestarle la llamada, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque la conciencia de nosotros nos va a reprender. La conciencia nos habla. Usted sabe también, el Espíritu Santo de Dios nos da la intuición, y el Espíritu Santo de la intuición utiliza la conciencia. Persona que no conoce a Cristo, él puede tener su escala de valores, pero nosotros que conocemos a Cristo y hemos sido puestos ya a la palabra, sabemos cuando en nuestro corazón Dios ya nos está hablando y ya Dios posiblemente nos esté diciendo de algo en nuestro corazón que está afectando, y utiliza la conciencia. Utiliza la conciencia. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser consecuentes a la palabra de Dios, porque usted y yo somos sal y luz para esta tierra. Usted y yo somos sal y luz, oiga, para esta tierra. Nosotros somos llamados para eso. Nosotros no somos llamados para hacer solamente dar palabras, pero nosotros mismos no somos consecuentes a esas palabras. Así que usted quiere estar en paz, sea consecuente a su interior, sea consecuente a la palabra de Dios que hay en su interior y viva esa palabra. No solamente sea de boca decir la palabra. Ah, sí, porque esto dice la palabra, pero ni usted ni yo interiormente la aplicamos, se la aplicamos es a otro.
O le decimos al otro, es que tú tienes que hacer esto, es que lo que pasa es esto, pero usted en su corazón, usted no es así. Usted no es consecuente a esa palabra que está dando. Así que quiere vivir en paz, sea consecuente a la palabra que Dios le ha puesto en su corazón. Viva conforme a esa palabra de su interior y su conciencia. ¿Quiere tener una conciencia en paz? Esfuércese para que esa conciencia sea irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Qué hermoso es ir, le voy a decir, delante del Señor. Y usted va en oración a Él y en alabanza. Usted no tiene nada que le esté reprendiendo en su interior. Porque hay una verdad, mis hermanos. Cuando uno va delante del Señor en oración, en alabanza, usted puede estar en una congregación y los pastores, ninguno de nosotros sabemos el corazón, pero Dios sí. Y cada persona conoce qué es lo que Dios le está mostrando. ¿Para qué? Para que la conciencia vuelva a un estado irreprensible, a un estado de lo que Él lo está llamando, a vivir conforme a su naturaleza de nueva criatura. Y uno en ocasiones puede ir delante a orar, a adorar. Acá cuando uno lo hace en su casa, y de una vez, mire usted cómo es el Señor, el Espíritu Santo, de una vez le recuerda lo que está mal en el corazón. ¿Usted sabe para qué? Para que el pensamiento, su conciencia, se alinee a la nueva naturaleza. Y para que la conciencia no estemos en esa irreprensible, en esa lucha interior. Porque se te vuelve una lucha, te está reprendiendo. Tienes que alinearte. Y Dios le está hablando a esa alineación, es al hijo. Le está hablando a la hija. Así que mis hermanos, le dejo esta breve reflexión. Recuérdese que tenemos que esforzarnos por tener una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Tenemos que esforzarnos por tener esa conciencia, ser consecuentes de la palabra que Dios nos habla en nuestro interior para ser de testimonio afuera. No solamente es dar palabra, es vivir conforme a lo que la palabra dice. No andar por inventando cosas que la palabra no dice o interpretando cosas para el bien de nosotros, de los demás. Es vivir conforme a la palabra. Gracias por escucharnos. Le envío un fuerte abrazo y como siempre le digo, les extrañamos y le esperamos en otra reflexión. Aquí les envío un fuerte abrazo. Esta es nuestra casa con Dios, su casa.